Buenas tardes. Para los que no me conocéis, mi nombre es Ainhoa Guillén y trabajo en el Departamento de Inteligencia de Tarlogic. Y hoy quería dar un punto de vista diferente sobre algo tan técnico como puede ser el análisis de malware. Así que la charla va a girar en ciertos pasos o ciertas metodologías que podemos usar si no somos tan técnicos y nos faltan conocimientos para realizar un análisis de malware, pero por cualquier razón tenemos la necesidad de hacerlo. Como ya os he dicho, además de trabajar en el Departamento de Inteligencia de Tarlogic, soy criminóloga, algo que suele llamar bastante la atención, pero cada día somos más. Y una pequeña anécdota es que justo cuando terminé la carrera, lo primero que hice fue venir al Congreso de Navaja Negra porque me interesaba un poquillo el tema de la ciberdelincuencia. Y al venir a Navaja Negra fue cuando dije, quiero dedicarme a la ciber. Así que gracias a todos los organizadores, porque Navaja Negra al final ha sido el congreso determinante de que yo me esté dedicando a esto. Y bueno, y además aquí en la UCLM dije, bueno, pues voy a especializarme en esto, pues hice el máster que hay aquí de ciberseguridad y súper bien. Y bueno, aparte de que con unas amigas tengo un podcast que está por Spotify, iVoox, etcétera, que se llama Fresh Security, donde tocamos muchísimos palos de la seguridad, pues a veces soy docente también, ¿no? Hago un poco de todo, llevo la divulgación un poco como en las venas. Y pues si después de la charla os surgen dudas, por si alguien no sabe qué hacer, a qué dedicarse, le interesa algo del mundo de la Intel, quiere un consejo, lo que sea, pues aquí os dejo un poco mis formas de contacto, que soy fácil de encontrar. En LinkedIn creo que Ainhoa Guillén hay 2 o 3. Y en Telegram y por correo, pues ahí os lo dejo, para que el que quiera pueda contactarme. No os dé vergüenza, que soy muy amable. Vale, y ahora vamos a empezar. Está claro que todos estamos viendo que hay un problema creciente con el tema del malware y solo hay que acudir a los titulares de prensa. Esto es todas las semanas, es una constante, cada 2 por 3 pues vemos un ataque nuevo, vemos un tipo de ransomware nuevo, vemos un tipo de malware de Android que ahora está en no sé qué aplicación, en fin. Si os fijáis, solo esta semana hemos tenido una semana súper calentita. Empezamos la pasada con la filtración de datos del Ministerio de Justicia, seguimos con la de Orange, hace poco la de la Luz, ahora lo del malware de Hydra. Bueno, estamos en un constante auge y es un tema que cada vez pues hay que tratar y abarcar más y mejor. Y ahí es donde entramos un poco nosotros. Está claro que no hay nada como un departamento de malware altamente especializado con gente que se dedique única y exclusiva a analizar malware porque ellos son los verdaderos profesionales. Pero, ¿qué pasa con aquellos departamentos que pues no es nuestro foco principal? O sea, hay gente que trabajará en fraude y, oye, se tropezará con un caso de malware. Habrá gente que trabaje en respuesta ante incidentes y sean los que el cliente le diga lo quiero para ayer. O habrá gente de departamentos de Intel que se encuentren con estas problemáticas, ¿no? Entonces sí que estamos viendo que últimamente pues lo que prima es que queremos una respuesta rápida. Cuando un cliente sufre una infección por malware o sospecha que la está sufriendo, lo primero que nos dice es para ayer y lo quiero ya. Y eso pues es un poco contrario a un análisis de malware bien hecho. Es como, bueno, un análisis de malware me va a llevar un par de semanas, tengo que leerme mucho código, tengo que saber cómo funciona. Bueno, no, el cliente lo quiere ya, es que quiero una nota informativa en 1 hora. Luego también necesitamos tener conocimiento rápido, ágil. O sea, como esto cambia todos los días, es una constante de cambio, pues a veces necesitamos generar conocimiento al que podamos acceder de forma muy, muy ágil. Y si ese conocimiento es muy pesado, nos va a costar más trabajo. Luego también surge la necesidad de responder preguntas concretas. A ver, a nosotros nos puede encantar el tema de los tecnicismos, ¿no? No, mira, es que este malware corre en este proceso que está en este PID, Pero al cliente, pues a veces no. A veces el cliente, ¿qué quiere saber? Pues porque a mí, ¿quién ha sido? La típica de quién ha sido, que dices tú, a ver cómo te lo explico. O cuál ha sido la motivación principal.
Entonces, tenemos una serie de preguntas que a veces no se están respondiendo. También entiendo que los perfiles más técnicos o estos departamentos más técnicos, pues oye, quizás no tengan las herramientas suficientes para dar esta respuesta, porque a ellos les preguntas, oye, ¿estos tíos con qué motivación lo han hecho? Y dicen, pues yo qué sé. Yo sé que lo han hecho así y que funciona así, pero con qué fin o con qué motivación, pues lucro económico, que es el comodín, ¿no? Y luego también tenemos un hecho que nos está a todos siguiendo muy de cerca, como si fuera ahí algo que se nos pega al zapato, que es la necesidad de hacer atribuciones. Ahora todo el mundo está loco con hacer atribuciones, nos encantan las atribuciones de repente. No, esto han sido los chinos, no, han sido los rusos. Y bueno, todo el mundo sabe que no es fácil hacer atribuciones. Aquí no se pueden hacer atribuciones con un 100% de veracidad, porque eso no sería cierto, eso es muy difícil. Estamos trabajando sobre un plano en el que precisamente trabajamos sobre incertidumbre. Pero el cliente te va a pedir atribuciones, porque a él le importa muchísimo saber pues, quién ha sido, porque quiere tener una víctima, ¿no? Como, quiero saber quién va por mí. Así que pues eso es otra de las problemáticas que nos vamos a tener que enfrentar de aquí a no mucho. Y luego también tenemos una serie de necesidades como del investigador, ¿no? De los nuevos investigadores o las nuevas generaciones que nos vamos dedicando a la investigación, que lo primero que tenemos que hacer es cambiar un poco la mentalidad de los análisis. O sea, como os comentaba antes, está muy bien un informe, 5 páginas con todos los tecnicismos, un montón de tablas, capturas de LIDAR, de radares, etcétera, etcétera. Pero tenemos que cambiar un poco la mentalidad e intentar añadir un poco de ese valor humano que le dé la explicación del cómo, cuándo, dónde, por qué, con qué motivación, por qué a mí, etcétera. Y así, pues, trascender de ese plano puramente técnico. También necesitamos mejorar a la hora de hacer atribuciones, cosa que yo por el momento la verdad es que no veo muy posible. Y pues también tendremos que ir avanzando para seguir persiguiendo estos fenómenos. A ver si conseguimos algún día que haya cada vez menos, cosa que la verdad es que dudo bastante. Así que bueno, esto era un poco a modo introductorio, pero vamos a empezar. Y vamos a empezar con algo que a mí me parece de lo mejor, de esas cosas que te alegran el día, ¿no? Que es ese correo electrónico. Ese cliente que te contacta y dice, me ha llegado un correo electrónico que sospecho un poco, analízamelo para ver si esto es algo malo, ¿no? Y tú lo ves y la dirección que ves, pues es ahí una johndoe@malware.ru, porque siempre son los rusos, con un pedazo de adjunto que normalmente un .exe o peor todavía, un documento ofimático, Excel, Word, eso con las macros habilitadas las carga el diablo. Y el cliente todavía te dice como que sospecho que algo no va bien aquí, ¿no? Y tú dices, uff, ¿lo has abierto? Y te dicen, sí, pues ya está, ya tenemos el caso liado. Vale, una de las primeras cosas que podemos sacar de aquí, sobre todo para esa gente que trabaja pues en departamentos que a lo mejor pues se pueden tropezar con esta situación o en su propia compañía se pueden tropezar con esto, pero que no se dedican profesionalmente a ello. Pues lo primero, que nos envíen el correo electrónico y que nos lo envíen de verdad. O sea, no sé, creo que nos ha pasado a muchos de reenvíame el correo y te le echo un vistazo y te hacen un reenvío literal, sin el adjunto, sin las cabeceras y sin nada. Y dices, no, mujer, o no, hombre, envíamelo bien, descárgate el correo, pónmelo en un zip y reenvíamelo. Eso es lo primero. Y luego, pues, empezamos a analizar. De aquí es de donde vamos a sacar un punto de partida, un punto de sacar material. Depende de las cabeceras y depende de cómo se haya hecho este vector de entrada, pues podremos encontrar unos datos u otros. Generalmente podrás encontrar una dirección de correo electrónico que seguramente no te sirva para mucho porque sea falsa. Una dirección IP que tampoco te va a servir para mucho, probablemente sea de Cloudflare y diga, pues vale. Pero en otras ocasiones sí que se pueden encontrar cosas muy interesantes, así que vale la pena perder 5 minutitos en las cabeceras. Una vez que tenemos todo este pequeño material, ¿no? Hemos conseguido pues algunos datos, pues tenemos que pasar a examinarlos, ¿vale? A pesar de que esto sería más parte de Lossing, al final un investigador tiene que tirar de recursos. Y como se suele decir siempre, aquí Google suele ser tu mejor amigo. Pero como solo uses Google, va a pasar a ser tu peor enemigo.
Así que yo siempre animo a la gente que está empezando o a gente que está comenzando a hacer investigaciones que se apoyen en Yandex, en Bing, en Yahoo, en todos los buscadores que puedan. Porque a lo mejor un resultado que no te aparece en Google es crucial, te puede aparecer ahí y nos puede dar bastante información. Luego también os he puesto como una serie de herramientas, que se van, que pues no sé si conocéis IntelX, pero la han hecho los rusos, sale información muy buena, sobre todo si estáis investigando botnet. También hay algunas como Epion, Maltego, VirusTotal, que todos creo que lo conocemos, etcétera, ¿no? ¿Y por qué os pongo aquí como este listado de herramientas? Para que lo que quede claro es que lo suyo no es usar 1, 2 o 3 herramientas y quedarnos fijos en ellas, y no, yo es que uso esto, sino cambiar esa conciencia y aprender a combinarlas todas, a probar nuevas de forma constante, a probar combinaciones diferentes, porque al final lo que nos va a hacer una buena investigación precisamente es la combinación de herramientas. A más herramientas, más resultados. O eso es lo común. A veces no pasa. Luego, vamos a poner el caso del email, ¿vale? Tenemos un dominio, ¿no? Desde donde lo envía. En el ejemplo anterior era @malware.ru. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer un juiz. Hacer un juiz es súper básico. Pues hay gente que todavía se os salta y que no mira el dominio. Y ahora voy a poner un caso de ejemplo en el que solamente con la búsqueda de un juiz encontramos directamente a la persona física que había empezado una campaña del malware Houdini. O sea, muy curioso. ¿Y también de qué nos sirve hacer juiz? Pues podemos ver, por ejemplo, si tenemos dudas de la legitimidad o no, porque hay a veces que la ingeniería social está muy bien hecha y hasta el más experto nos puede generar dudas. De decir, está tan bien hecho que no sé si esto es verdad, ¿sabes? O sea, es que me lo has hecho todo tan bien, hasta el remitente es del dominio que debería de ser. ¿Cómo te llegan maravillosos? Bueno, pues con los juiz vas a ver si este dominio está en un bulletproof o en los llamados servicios de hosting offshore, que son los que operan un poco fuera de la ley. Pues mira, pues ya tenemos otro indicador de que algo pues no va bien. Vale, pues una vez examinado esto, tenemos un dominio, podemos acudir a una herramienta que a mí me gusta bastante, que es Sucuri. Sucuri es como una especie de base de datos que la gente va reportando los dominios que son maliciosos, los dominios que pues tienen phishing, dominios que se dedican a campañas de malware, y es como si subiéramos un archivo a VirusTotal, pero cuando solo tenemos un dominio. Entonces, metes el resultado y te va a decir todo lo que ha escaneado, te va a decir cuestiones de certificados, cosas raras que hayan en la web, reportes de otros usuarios. Bastante útil y tardas como 1 minuto. ¿Que tenemos un archivo? Pues la vieja confiable, ¿no? Lo subimos a VirusTotal, es la típica. Aquí, pues, para quien no lo sepa, VirusTotal es una herramienta que lo que hace es una comparativa entre diferentes casas de antivirus. Tú subes el archivo y como una muestra que tenía yo por ahí que la subí, pues te dice directamente pues todas las detecciones que ha tenido. Y no solo eso, lo potencial y lo que se puede explotar aquí no es quedarte solamente en la detección, ¿no? Que es lo que le pasa a mucha gente. Sube el archivo, veo, vale, está detectado, ya está. Hay una parte que es súper interesante, que es la parte de community, que es donde la gente pone comentarios. Y a veces pararte a leer esos comentarios es súper útil, porque normalmente suele ser gente que ya lo ha analizado y gente que ya sabe de lo que va y que te pone ahí, no, mira, esto es de no sé qué campaña, o mira, esto pertenece al malware tal. Y eso pues ya nos puede hacer un mundo. O sea, que tampoco hay que obviar pasos así. Y luego yo siempre digo que cuando VirusTotal falla, o sea, es decir, subimos un archivo y por motivos X solo nos da una detección o nos da 0, algo que no nos cuadra, pues siempre podemos tirar de Hybrid Analysis, que en combinación de las dos creo que se pueden obtener resultados muy, muy buenos. Vale, y ahora se plantea aquí un problema que por lo menos a mí me pasa bastante a menudo. ¿Qué pasa cuando no puedo subir la muestra a ningún lado? Estamos trabajando con una infraestructura crítica, estamos trabajando en un entorno de información confidencial o simplemente el cliente pues, no quiere que esa muestra
se suba a ningún sitio por los motivos que sean, ¿vale? Y esto a veces pasa por falta un poco de información, ¿no? Es como, si subo el malware a plataformas como Virus Total, pues los malos me van a investigar, van a ver que lo he subido ahí, van a ver que los he pillado y entonces no los vamos a poder pillar del todo. Que yo a veces digo, está cogido con pinzas, ¿eh? Que a lo mejor el malware ese que tú dices tiene 3.500 como tú, no creo que vaya a ver si tú has subido el archivo a Virus Total, pero hay gente que no quiere y hay que respetarlo, ¿no? El cliente manda. Pues, ¿qué podemos hacer? Primero tendremos que plantearnos, ¿tienes un departamento de análisis de malware? ¿O puedes contratarlo? Puedes contratar a alguien que te haga el análisis del malware a mano, a pelo. Normalmente, en cuanto más confidencial es el archivo, más negativa suele ser esta respuesta. Porque como en los entornos confidenciales no queremos que el archivo salga de nuestro control, en cuanto por menos departamentos pase, pues casi que mejor. Si la respuesta es negativa, puedes montarte una sandbox en local, siempre asegurándote de que quede totalmente cerrado, que sea un entorno seguro y que los datos de la muestra no vayan a trascender a ningún lado. Y tienes analistas capaces de hacerte un análisis en las sandbox que vayan a utilizar, ¿vale? Pues sería el siguiente paso. Pero ¿qué pasa cuando todo esto es negativo? Que son nuestras trabas del día a día, ¿no? El no puedes hacer esto, no quiero que hagas esto y tampoco quiero que hagáis esto. No me fío, siento desconfianza dentro. Ah, pues muy fácil, googlea el nombre del malware. Y funciona, ¿eh? O sea, funciona de verdad. De que tú utilizas la típica de comillas, nombre del malware, comillas, y es que te vas a encontrar 20 páginas de gente que ya te ha hecho el análisis. No te hace falta que tu archivo salga, no te hace falta liarte a montarte una sandbox local, que está bastante bien, y dices, pues ahí se ve la potencia de Google. No siempre nos servirá el 100% de la información. Eso también hay que aclararlo, que esto no es magia tampoco. Pero oye, que si yo parto de una base donde ya tengo un informe de otra persona que me está hablando de este malware, vamos a sacar una pequeña comparativa, ¿no? Vamos a ver con los datos que tenemos del equipo, que hemos recabado el correo, y los datos que pueda yo leer en el código, junto con este análisis, vamos a ver si todo cuadra, porque a lo mejor sí que es el mismo análisis. Y eso os garantizo que a mí por lo menos me ha pasado en más de una ocasión. Otra de las cosas que me gusta mucho pararme a analizar en una investigación, y esto si lo veis lo estoy explicando como si fuera una metodología, va por pasos. Empezamos recibiendo un correo, vamos haciendo el GUI, vamos haciendo tal, vamos siguiendo como una pequeña metodología. Es detenerme a mirar el malware. Vale, imaginaros que hemos recibido un archivo, oye, no hemos tenido éxito en nuestra primera búsqueda, no sabemos todavía qué malware es. Si no sabemos qué tipo de malware es, pues no vamos a saber cómo funciona, ¿no? Tenemos una necesidad de información. Pues una de las cosas que siempre recomiendo es pararse a pensar sobre la genética de los malware, ¿no? Sobre todo para aquellos que no son cajón desastre, que son A, B y C y sabes perfectamente nada más abrirlos qué tipo de malware es. Analizando un poco la genética de estos bichitos, podremos entender muchísimos componentes que son clave para entender un incidente. Y además sabemos que todo en la ciberseguridad es evolutivo, desde lo primero hasta lo último. El malware también, el malware va evolucionando. Y como va evolucionando, va cogiendo lo mejor de lo más viejo y lo va incorporando pues, a nuevas técnicas. Así que probablemente parte del código sea de malware que han sido anteriormente escritos, lo cual nos va a dar también pistas y historia bastante interesante. Vamos a poder construir una especie de background técnico. Uno de los ejemplos que son bastante conocidos pues, fue el WannaCry, allá por 2017, que gracias a estudiar esta genética del malware y ver estos extractos de código que ya habían sido escritos previamente, pudieron hacer con bastante fiabilidad. Recordemos, el tema de las atribuciones son los padres, no es 100% evidente esto, pero sí que consiguieron hacer una aproximación bastante buena a que estaban asociados con el grupo de actores de amenaza de Lazarus. Así que el siguiente paso sería, pues, si no sé el tipo, voy a mirar la genética y voy a ver a qué me corresponde.
Una plataforma que a mí como investigadora me encanta para ver el tema de genética de malware es Intezer. Sí que es cierto que eso es una plataforma de pago, pero tiene cacharreo gratuito, que para echar un vistazo está guay. Y tenéis una demo de 15 días, recopila varias muestras y en 15 días las subes todas y vas viendo los análisis si queréis echarle un vistazo. Pero no se ve muy bien en la pantalla, pero lo que hace Intezer básicamente es que te hace un análisis de ese código y te va diciendo por porcentajes a qué familia pertenece. En el ejemplo que subí la muestra, pues podemos ver que era un keylogger, Snake Keylogger, en coincidencia en un 73,30 y pico %. Y luego iba mezclado pues con otros keyloggers, ¿vale? Llevaría extractos de texto pues procedentes de otros keyloggers. Pues esto pasa como todo. Y no solamente te da esa aproximación de genética, que quizás era la parte que yo más echaba de menos en la sandbox. El algo que te diera pues esa parte de genética de se parece a... No sé cómo se llama este bicho concretamente, pero se parece a todos estos bichos. Y tú ahí luego puedes tirar del hilo. Y aparte pues te puedes sacar IOCs, puedes ver técnicas, tácticas y procedimientos, puedes ver pautas de comportamiento... O sea que es una plataforma que te da una información bastante guay y bastante completa. Y si esto lo combinas, bueno, aquí os he puesto un ejemplo donde pues te da IPs asociadas, dominios asociados, etcétera, etcétera. Y si tú combinas esta información con otras plataformas, como puede ser otras sandbox, que para el que no lo sepa, pues las sandbox son... como cajitas de arena que se supone que son seguras para ejecutar el malware y entonces poder hacer un análisis ahí, ¿no? Es como meter a un niño muy malo, muy malo, muy malo encerrado en un happy park y ahí pues puede hacer maldades, pero a nosotros pues no nos salpica. Y pues oye, si las vas combinando, coges Intezer, te coges los resultados de AnyRun, te coges los resultados de Yoe Sandbox y te vas un poco a Alien Vault y trasteas un poco, ¿qué pasa? Que tienes ya el informe. Tú empiezas a copiar trozos, empiezas a sacar de ahí esos trozos, y dices, vale, Intezer me ha dicho que la genética es esta, ya sé a qué grupo pertenece. Me voy a AnyRun y me veo, pues ahí te muestra una lista de procesos de cómo se va desarrollando la cadena, que se ve maravillosa. Captura de pantalla, luego me lo analizo y lo escribo un poco. Me voy a la de Yoe Sandbox y saco todo el tema de behavior y comportamiento, que te sale explicado súper bien. Y así vas jugando y cuando te das cuenta, pues tienes un informe bastante majo. Bastante majo para la demanda que estábamos antes hablando. Estábamos en un supuesto donde el cliente te ha dicho que lo quiere para ayer. O sea, estamos hablando que este proceso te puede llevar 1 hora. No es la máxima calidad, pero para 1 hora no está nada mal. Vale, aquí os he puesto algunas capturas de pantalla de pues, las cositas que a mí más me gusta recopilar, por ejemplo, hay gráficos bastante guays, te salen un poco ahí la información, gráficos sobre todo, que los gráficos pues están bastante bien. También te da los hashes, que los hashes pueden dar pie luego a otras búsquedas. Eso también está bien para ver un poco pues, por dónde están rolando los archivos. Y luego, lo que yo haría o yo suelo hacer es, vale, ya he visto en todas las plataformas, ya tengo una idea general de qué familia es, cómo funciona, cómo está actuando más o menos, ¿vale? Tenemos la idea general. Pues entonces vamos a abrir el código, ¿no? Que es lo que más respeto nos suele dar a las personas que no nos dedicamos a esto. Porque yo por lo menos a veces veo un código y digo, paciencia, sé que esta tarea va a ser larga y ardua. O hay otra gente que lo lee como si fuera su idioma natal, ¿no? Y una cosa, sobre todo a la gente más nueva, a la gente que pueda ser estudiante y no se haya metido en profundidad en esto, no hay que tenerle miedo a abrir el archivo y verte un montón de letras codificadas. O sea, no hay que tenerle miedo, se codifica. Esto va a ser una de las primeras cosas que probablemente nos va a pasar. La gente que hace malware, pues no te lo suele poner a pelo, ¿no? Siempre van a meter pues ciertas técnicas, tanto de codificación, de obfuscación, etcétera, etcétera. Pero para eso también tenemos herramientas. Yo en este caso, que esto es un caso real y además de no hace mucho, pues en realidad era muy sencillo, porque estaba codificado con un base 64, era hasta fácil de ver. Y pues lo metes en CyberChef
herramienta online también muy buena, y oye, que va sacando las cadenas. Yo en un principio me encontré eso, bueno, entre bastantes más cosas, ¿no? Y a lo mejor pues una persona que no sabe o que no está familiarizada con esto, pues se queda un poco diciendo, oh Dios mío, ¿qué pone aquí? ¿Esto qué es? No entiendo nada. Pues la he puesto al revés la diapositiva, fallo de Iglesia, pero el resultado sería eso, ¿no? Una vez que ya tú pues apañas la decodificación, pues ya puedes saber, pues mira, esas dos frases me estaba diciendo básicamente que el lenguaje que tenía que utilizar, que ya está utilizado en el 64. Una vez lo tengamos decodificado, ahora debemos contrastar si todo eso que hemos encontrado y que llevamos una hora buscando, que probablemente tengamos un Word en 100.000 colores, con 1.000 enlaces, con trozos de texto en diferentes letras, o por lo menos yo lo suelo tener, toca darle forma. Y ahí es donde entra un poco la parte de inteligencia. Hay mucha gente que dice, si el OSINT no es ciberseguridad, es buscar en Google. Sí, es verdad, es cierto, no deja de ser verdad, es buscar en Google. Pero la aplicación que se le puede dar a la ciberseguridad viene de la mano de la inteligencia, ¿no? Viene de toda esa información que hemos buscado, cómo la vamos a plasmar, cómo la vamos a analizar, ¿no? Cómo le vamos a dar esa forma para que al final quede un informe guay. Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos como las preguntas típicas. Las preguntas que a menudo los técnicos se os olvida plantearos. ¿Quién ha sido? Eso nos gusta a todos, ¿no? Las atribuciones. Han sido los rusos, han sido los chinos, han sido los norcoreanos. Algunos hay que todavía dice que han sido los americanos, pero entre esos cuatro se va moviendo el mundo. ¿Qué quieren de mí? En este caso, ¿qué quieren de tu cliente? Vamos a echar un vistazo a qué activos vulnerables tenía previamente, ¿no? Vamos a echar un vistazo que tienes puesto, así de forma rápida. Vamos a ver qué les puede interesar. Porque si lo han atacado es porque algo le interesará de ellos. ¿Por qué lo han hecho? Para responder a la pregunta de las motivaciones, que esto suele ser algo muy importante para el cliente, como ya os he dicho antes. El lucro económico viene siendo el comodín de todo, ¿no? Todo es, esto, lucro económico. Pero a veces no. A veces no es solamente el lucro económico. A veces hay grupos que lo que quieren es reconocimiento. O a veces hay grupos que quieren reputación, que no es lo mismo que reconocimiento. O a veces hay grupos que están calladitos, sin hacer mucho ruido, pero que en realidad tienen unos indicadores que nos hacen pensar que es altamente probable que pertenezcan a actores-estado. Y a lo mejor su motivación principal sea la recolección de inteligencia y el espionaje. Por eso es importante que a veces nos paremos en la motivación, sobre todo si estamos trabajando con infraestructuras críticas o si estamos trabajando con sectores que son ya de por sí altamente confidenciales, como ha podido ser durante toda la pandemia la sanidad o como podría ser en la actualidad las eléctricas. Por eso la motivación es importante, porque hay que ver un poco más allá del lucro económico, que luego los datos se venden y a saber a quién. Y para esto, ¿cómo hacemos para dar respuesta a estas preguntas la gente de Intel, a menudo desconocida? No penséis que esto es porque lo digo yo, o sea, no es válido, ¿no? Tú cuando intentas dar respuesta a este tipo de preguntas, digamos que tu opinión como investigador pues vale de muy poco. Es como, hay que seguir otros procesos, esto no puede ser por opinión. Y hay toda una serie de técnicas que se deben de aplicar, como si esto fuera un gabinete de crisis, porque recordar que estamos trabajando rápido, ágil, esto debe ser todo. Si hemos recibido la alerta a las 10 de la mañana, lo suyo es que el informe estuviera terminado a las 3 de la tarde como mucho. Esto sobre las 12 lo deberíamos estar haciendo. Que bueno, podemos generar el típico brainstorming, ¿no? Venga, vamos a aclararnos entre todos, ¿qué hacemos? Ponemos cada uno nuestra idea. Podemos utilizar técnicas de escenarios e indicadores, que es una de las mejores pautas para trabajar, ¿no? Se diseña un escenario, el escenario es me han atacado y van a vender la información en la Deep Web, yo qué sé. Pues vamos a ver los indicadores que tenemos en ese ataque de que esto vaya a ser posible o no, que vaya a pasar. También tenemos el tema de mapas mentales y mapas argumentales, que son los Excel estos infinitos
que pones muchísimos indicadores, puntúas de 1 a 4 y luego te salen matrices enormes de color inchis que te dice lo que va a pasar? Bueno, pues eso es toda una técnica estructurada de inteligencia y tiene su fundamento. Y luego tenemos la generación y prueba de hipótesis. Cuando nosotros lanzamos una hipótesis, eso no se puede lanzar así como así. Y eso en la vida real lo hacemos, ¿no? Yo tengo una hipótesis. Yo creo que ha pasado esto. Pero a ti te pueden decir, ¿y tú quién eres para decir esa hipótesis? A lo mejor esa hipótesis no vale nada, ¿no? Pero si esa hipótesis la sometemos a ensayo y error, la probamos y la intentamos refutar de varias maneras, nuestra hipótesis va a coger validez. La clave para poder hacer una hipótesis con cierto grado de fiabilidad o certeza es precisamente criticarla, intentar que se vaya abajo, que se destruya, ¿no? Intentar decirnos a nosotros mismos que nuestra propia hipótesis es mentira. Y esto hay que saber hacerlo, que juega mucho con el ego y a veces pues a las personitas el ego nos duele y no nos gusta que nos lo toquen mucho y pues a veces esto es complicado, ¿no? Yo sé que con esta pregunta podría tirar mi hipótesis para abajo, pero no la voy a hacer si no la saca ningún compañero porque la he planteado yo, ¿no? Esas son las cosas que hay que evitar, que los sesgos pueden ser muy malos en una investigación. Y luego, por último, y ya lo que yo resolvería dentro de una investigación sería el tema de quién es. Si os fijáis, a lo largo del procedimiento hemos recabado los datos para dar respuesta a las diferentes preguntas, ¿no? Tenemos el bicho, qué bicho es, cómo actúa, a qué familia pertenece, de qué dominio viene, de qué posible mail. Tenemos un sinfín de datos que ya nos van a dar una estructuración para responder todas nuestras preguntas. Pero ahora tenemos quizá la más difícil de responder y la más difícil de responder con cierto grado de certeza, que es el quién ha sido. Como os he dicho antes, para mí las atribuciones son los padres, así que vamos a partir un poco de esa base porque nos vamos a meter en terreno un poco pantanoso. Si bien es cierto de que hay pues ciertas características, ciertos puntos o incluso ciertas acciones que nos pueden llevar a hacer atribuciones, hay que cogerlas con pinzas. Respecto a, por ejemplo, las técnicas, tácticas y procedimientos, tenemos el caso de los grupos Dolphin, que en este caso estaba Artistic Dolphin, Surface Dolphin, habían varios Dolphin. Y lo que tenían en común todos ellos era que el malware lo escribían en Go. Entonces, ¿qué pasaba? Que luego hubo una degeneración con los años y cada vez que veíamos un malware en Go, han sido los Dolphin. Pues no siempre, ¿no? Se terminó demostrando que no siempre eran los Dolphin. Pero antes era una característica que sí que cogíamos y lo tomábamos como verdad absoluta. Luego tendremos el caso de las firmas. No sé si os acordáis, porque fue hace relativamente poco, en el caso de Black Lives Matter, cuando hubo toda la revolución aquella del ransomware y demás, creo que fue el grupo Revil el que le dio por firmar el código de su ransomware como Pack Trump, Black Lives Matter y un montón de firmas así graciosas que iban un poco a colación del movimiento social que en aquel momento está ahí en Estados Unidos. ¿Qué nos llevó eso a pensar a los investigadores? Pues es de cajón que el actor es de Estados Unidos y que está a favor de los movimientos sociales. Es una deducción un poco pobre y un poco ilógica, ¿no? Pues oye, algunos investigadores había que se lanzaron a la piscina. Luego, el tema de los patrones en los malware que se van heredando. Eso es lo que les explicaba antes, el tema de genética, ¿no? Muchas veces los grupos, sobre todo en ransomware, se van absorbiendo y reabsorbiendo entre sí. Hace poco, por ejemplo, tuvimos el ejemplo de Conti, ¿no? Conti se disolvió y la gente de Conti, ¿os creéis que se han ido al paro? No, hombre, esa gente se ha ido a trabajar o bien de forma autónoma o bien a otros grupos de ransomware. Cuando salen ransomware que vemos extractos de código de Conti, a eso es a lo que nos referimos cuando decimos patrones que se van heredando. Luego tenemos los típicos comportamientos en los ataques, como sería el caso reciente de los Petya, de, mira, no solo te robo los archivos, sino que te los destruyo. O atribuciones directas, que son cuando las vas veraces porque el propio actor te dice, he sido yo.
Eso es lo que suele pasar en el caso de los ransomware la mayoría de las veces. Ellos mismos con su blog o los canales de Telegram o lo que lleven a cabo, pues dicen, oye, a esta empresa la he atacado yo. Que tiene sentido, porque lo que quieren es que tú le compres los datos y llevarse pasta. Así que hacen bien en anunciarlo. Y un recurso para buscar el tema de actores que os dejo, que utilizo mucho en mi día a día, es el Killing the Bear, que es una página web donde tenemos diferentes actores que si nos metemos pues puedes ver un montón de información sobre ese actor, sobre su localización, TTPs, comportamiento, etcétera, etcétera. Y es bastante útil. Y ahora ya para terminar, todo esto, toda esta investigación y toda esta como metodología que he ido desarrollando tiene una razón de ser. Esto no es porque hoy me apetece enseñar aquí cómo se hace una investigación de mi día a día, no. Y es que todo esto viene por un caso real que yo me tuve que enfrentar, que está asociado a la campaña Houdini. Para quien no lo sepa, Houdini es un rat, que es un tipo de malware que lo que hace es abrir puertas para hacer accesos remotos, que es de 2013, o sea, tiene tela de tiempo. Y sí que es cierto de que pues han ido como mutando, ¿vale? Y pues pasó a ser VSRAT, o luego le dieron el nombre de Cognito, etcétera, etcétera. Y en 2019, los investigadores de Recorded Future pues se dieron de bruces con un dominio que era microsoft.net, que vieron que estaba registrado a nombre de Mohamed Rad. A raíz de este nombre, vieron que en ese registro se usaba el correo electrónico bigswarbaghdad@gmail.com. ¿Vale? En esto no creáis que era en países de fuera que pueden no tener colaboración policial con Europa, que es que esto estaba pasando en Alemania. 5 años más tarde de su aparición fue cuando se dieron cuenta, pero estos investigadores pues tenían una pista para poder llegar a esa persona física que había detrás de esta campaña. ¿Qué pasó? Que pues empezaron a investigar y buscando en Google, pues había un perfil de Facebook que usaba ese mismo nombre, empezaron a ver, y entonces empezaron a ver que tenía ciertas vinculaciones con el grupo Anonymous de Alemania y que utilizaba el alias bigswarbaghdad, lo cual contrastaba con el correo electrónico que habían encontrado. Y bueno, empezaron a ver que tenían pues conversaciones en ese Facebook de crear un nuevo ransomware, etcétera, etcétera. Total, que la policía que se estaba encargando de esto pues dijo, pues blanco y en botella, tenemos todos los datos para detener a este chaval. Este chaval se comió, no sé si eran 3 o 5 años de cárcel. ¿Cuál fue el caso real? El caso real que creo que he resuelto más rápido en los 5 años que llevo en análisis de inteligencia. Pero el correo electrónico, pues me descargó el archivo adjunto, no sé qué estaba investigando, que de repente me sale la dirección de correo electrónico. Me voy a Google, comillas, dirección de correo, comillas, y pues se ve bastante bien que con una primera búsqueda que no había tardado ni 5 minutos en sacar esta dirección del archivo de correo electrónico, ya tenía toda la historia. Ya sabía qué tipo de malware era, de qué fecha, qué lenguaje usaba, quién era y que ese tío estaba encerrado, pero alguien estaba usando su ransomware. Así que con esto quiero dejar un poco una moraleja, y es que no hay que minusvalorar el tema de buscar en Google, aunque a veces parezca una tontería y diga no va a salir nada, porque esto que era súper urgente yo lo pude resolver en cuestión de 15 minutos. Y como conclusiones os dejo un poco las reflexiones que yo he terminado haciendo, que es que, como habéis visto, hay mucho más allá aparte del análisis puramente técnico, y creo que es bonito llegar más allá. Creo que es bonito tener esa capacidad y poder ofrecerle en un producto a tu cliente ese factor humano, ¿no?, que le va a rebajar muchísimo su preocupación. Está claro que si nuestro informe va para un CISO, pues tiene sentido que sea técnico, ¿no?, porque sabes con quién estás hablando. Pero como nunca sabes hasta dónde puede llegar ese informe, pues darle como ese valor más humano y que realmente dé respuestas reales a las dudas e inquietudes que le va a surgir a la víctima. Recordaros que las técnicas os sirven para todo.
Sí que es cierto de que no es seguridad per se, pero que, oye, como metodología y como técnica a todos nos sirven. Es que hasta para hacer CTFs. O sea, creo que es una rama en la que todos debemos de ahondar y cacharrear un poquito y a veces darle un poco el valor y la consideración que se merece, ¿no? En Google al final está todo. Siempre lo habrá hecho un chino o un ruso antes que tú. Luego, cada vez el panorama va empeorando. Los malos son más malos cada vez. Los malos siempre van un paso por delante. Cada vez son más sofisticados, hay más técnicas, nos cuesta más analizar, nos rompemos más la cabeza. Pues lo que hay que hacer es analizar, es ejercitar un poco esas soft skills que habéis visto durante todas las charlas, ¿no? Eso de me hago preguntas, me invalido mis propias hipótesis, hago de investigador, hago un poco de análisis, soy tenaz, pruebo alternativas creativas, la creatividad es muy importante. Empezar no solamente sin descuidar siempre el conocimiento técnico, claro, o sea, sin descuidarlo, pero empezar también a darle un poco de mimo a esas habilidades, ¿no? Las soft skills, a todo el tema de la creatividad, la curiosidad, la capacidad de investigación, de redacción, de leer, etcétera. Luego lo quería remarcar porque a pesar de lo que he dicho y lo que he contado de cómo en el tema de la campaña Houdini se hizo una atribución bastante veraz, quiero recalcar de que no son fiables ni seguras, de que a nadie se le olvide eso, aunque creo que lo he repetido varias veces en la charla. Y un par de consejos, sobre todo para toda la gente que es nueva o para toda la gente que se quiere meter en esto o que ya está metida pero no lleva mucho tiempo. La frustración va a ser vuestra compañera eterna. Tenemos que aprender a tolerarla y a llevarnos bien con ella. La frustración va a ser mucha, hay muchos casos sin solución. Y las herramientas están para usarlas, pero si es posible usarlas en conjunto y con la máxima creatividad posible, porque al final es lo que os va a garantizar buenos resultados. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues un fuerte aplauso. Gracias.